Bueno, buenas noches. Me presento. Mi nombre es Juliana Trujillo Giacometto. Estoy cursando el semestre de la carrera de Derecho en la Universidad de la Andina. Esta entrevista es por motivos meramente académicos y hace parte de la materia de hermenéutica jurídica. Entonces, si usted nos puede regalar una pequeña presentación de su parte, pues la escucho. Buenas noches, ya, Juliana, mucho gusto. Diana Martínez. Bueno, ¿qué te podría decir, Juliana? Soy abogada de profesión, especialista en Derecho de Familia procesal y Derecho Procesal Civil. Hoy en día funjo como juez penal del circuito del municipio de Aguachica, Cesar. Para mí es un gusto poder acompañarte el día de hoy y espero que sea de buen provecho esta entrevista y que sea un material académico que sea para beneficio tuyo y de tus compañeros. Ok, muchas gracias a usted también por brindarnos este pequeño espacio. Vamos a tratar de ser lo más completos y rápido posible. Yo sé que usted tiene sus ocupaciones y pues también agradecerle por su tiempo. Bueno, si no es más, pues le empecemos con las preguntas. Bueno, doctora, primeramente le quiero preguntar, en el marco del Estado Social del Derecho, ¿cómo opera en su práctica diaria el principio de primacía de la realidad sobre las formas al momento de valorar el acervo probatorio? Bueno, Juliana, está claro que nuestro país es un Estado social de derecho y el principio de primacía de la realidad sobre las formas opera como un criterio hermenéutico y probatorio, orientado a privilegiar la verdad material sobre las construcciones meramente formales. En mi práctica judicial diaria, ¿ello qué implica? Pues la valoración del acervo probatorio que realizo frente a mis expedientes o procesos penales no se limita a la denominación jurídica que las partes otorguen a una actuación, sino a los hechos efectivamente acreditados, es decir, los hechos jurídicamente probados. ¿Bajo qué parámetros? Pues los parámetros constitucionales, particularmente o partiendo de los artículos 1, 2, 13, 29 y 228 de la Constitución Política y la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional, ya que el análisis probatorio, Juliana, exige para nosotros, los operadores judiciales, un examen integral, racional y contextualizado que permita identificar si detrás de una apariencia formal existe una realidad jurídica distinta. Si la sana crítica se articula con los principios de dignidad humana, prevalencia del derecho sustancial y el principio más importante, el acceso efectivo a la administración de justicia. Ok, entiendo, perfecto. En segunda pregunta, en casos de colisión entre derechos fundamentales, ¿cómo construye en la práctica el juicio de proporcionalidad y cuál de sus subprincipios le genera mayor dificultad argumentativa? Bueno, en la práctica, o en lo que pudiésemos ver como funcionarios, como administradores, operadores judiciales, la colisión entre derechos fundamentales, por ponerte un ejemplo, cuando fungimos como juez de control de garantías, donde prima establecer si es más importante salvaguardar como fin constitucional, imponer una medida de aseguramiento a una persona capturada en flagrancia o presuntamente autor de una conducta punible, o en su defecto imponerle a esa persona una medida de aseguramiento privativa de la libertad. Allí radica o se pudiese evidenciar la colisión entre derechos fundamentales.
En ese juicio de proporcionalidad, claramente se debe estructurar a partir de los subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en estricto sentido. Inicialmente, verifico en estos momentos mi función como operadora judicial ya no es en garantía de derechos fundamentales como la imposición de una medida de aseguramiento, sino en garantía de una decisión que resuelva la situación jurídica, ya sea por medio de una absolución o por medio de una condena. En esos dos escenarios son diferentes esa colisión de los derechos fundamentales, pero si nos colocamos en el escenario de un juez de control de garantías, pues se verifica si la medida persigue un fin constitucionalmente legítimo. Luego, si esa medida resulta apta para alcanzarlo. Y posterior, si no existen medios menos lesivos. Y finalmente, se pondera el grado de satisfacción de un derecho frente al nivel de afectación del otro. El subprincipio que suele generar mayor dificultad argumentativa es el de la proporcionalidad en sentido estricto, pues exige justificar racionalmente por qué, en el caso concreto, la restricción a lo que yo te hablaba de un derecho fundamental resulta constitucionalmente admisible frente al peso específico, del derecho o interés contrapuesto. Eso sería, pues a grosso modo y palabras un poco menos estructuradas, esa dificultad frente a un escenario de una colisión de un derecho fundamental de una persona de garantizarle su seguridad jurídica o su seguridad frente a la afectación de un derecho frente a la imposición a otra persona de privarle de un derecho como es el de la libertad. Ok, entiendo. En tercera pregunta, desde su perspectiva, ¿qué riesgos identifica en el uso de herramientas de justicia predictiva y qué aspectos de razonamiento judicial considera irreemplazables por un algoritmo, ya que nos encontramos en la era de el humanismo digital? Entonces, es un tema que se ha tocado mucho en estos momentos. Sí, y mira qué situación tan apremiante frente a los algoritmos que ya nuestras altas cortes han hablado de ello. Ya hoy día hay sentencias frente a la utilización de la inteligencia artificial. Así es. Entonces, frente, bueno, a esos riesgos de la utilización de esas herramientas de justicia predictiva, pues se encuentran la reproducción automatizada de sesgos estructurales, la opacidad algorítmica, la afectación del principio de autonomía judicial y la eventual reducción de razonamiento jurídico a patrones estadísticos. ¿En qué sentido? Pues ya la inteligencia artificial puede darte un argumento jurídico con base a lo que tú le preguntes, sustituyendo en algunos momentos el razonamiento de un operador judicial como la suscrita. Aunque estas herramientas hoy son tan utilizadas y claramente pueden ser apoyo para tareas de sistematización y análisis de información, existen dimensiones de razonamiento judicial que resultan irreemplazables por un algoritmo, como lo es, y lo más importante, la ponderación constitucional, la valoración contextual de la prueba, la inmediación de la prueba,
la empatía institucional frente a las partes, ese vínculo entre el operador judicial y la parte interviniente, la deliberación ética, la argumentación que va orientada a la legitimidad democrática de la decisión. Entonces, la función jurisdiccional no se limita a predecir resultados, sino a justificar racionalmente y constitucionalmente una decisión que va en pro de un fin exitoso en un proceso penal, pues hablando desde mi práctica judicial, ya sea en disfavor de la persona procesada o a favor del Estado, que logra demostrar al final de una investigación que la persona procesada, acusada, investigada, es responsable de la comisión de la conducta punible en indilgada. Entonces, existe claramente esa situación. Hay utilización de esos algoritmos. No nos podemos tapar los ojos y no podemos hacernos de la vista gorda, pero sí tenemos que tener claro, y ustedes como estudiantes, que eso nunca va a reemplazar el razonamiento jurídico. Nunca va a reemplazar esa ponderación de la prueba, esa ponderación de los hechos jurídicamente relevantes. Nunca va a reemplazar la autonomía judicial. Ok, completamente de acuerdo con usted. Bueno, como cuarta y pues última pregunta, si tuviera que sintetizar en una sola tesis, una sola frase, la razón que justifica su decisión más compleja para que fuera comprensible a las partes no juristas, ¿cuál sería esa fórmula argumentativa que usted les daría? Bueno, Juliana, la fórmula es y será siempre partir de un lenguaje claro, conciso y concreto, que busque garantizarle a las personas que no son abogados o que no han adquirido una educación media o universitaria o técnica, un entendimiento absoluto de la decisión. En ese sentido, entonces, un ejemplo, podría ser decir que la decisión anteriormente adoptada busca garantizar que la aplicación de la ley no desconozca la dignidad humana, los derechos fundamentales de las partes, las circunstancias reales de las personas involucradas, procurando una solución constitucionalmente justa, razonable y equilibrada para cada caso en concreto. La gente está ávida, Juliana, de decisiones cortas, concisas y con lenguaje castizo. A veces vamos y rebuscamos palabras que no entienden quienes escuchan la radio, quienes ven en los noticieros, quienes leen una providencia. Entonces hoy día nuestras cortes, y hago un reconocimiento a las mismas, han procurado por establecer estándares de providencias que vayan encaminadas a la ciudadanía del común. Que cualquier persona que tenga en sus manos una sentencia, un auto, entiendan qué es, qué dice, cuál fue la decisión, cuál fue el final, porque el ciudadano de a pie no conoce muchas palabras y menos jurídicas, no conocen leyes ni mucho menos decretos, pero sí conocen el vocabulario diario que ustedes incluso como estudiantes escuchan de sus profesores, de sus directivos. Entonces,
Hoy le hago un reconocimiento a las Cortes porque han buscado la forma de estandarizar la providencia. Hemos sido capacitados y estamos en constante capacitación para llegar a un estándar único de providencias para que la gente pueda entender. Entonces, creo que luego que tengan un lenguaje claro, conciso, concreto, con palabras no tan rebuscadas, vamos a lograr que los ciudadanos entiendan lo que los jueces, lo que los fiscales quieren manifestar. Ok, muchas gracias. Totalmente de acuerdo con usted. Doctora, yo quería hacerle como una pequeña peticioncita, usted disculpe, que era más o menos qué consejo podría darnos a nosotros los estudiantes o futuros abogados o futuros jueces al respecto que estamos pasando por esta nueva etapa, esta nueva época de lo que le dije, el humanismo digital, las nuevas comunidades, los nuevos movimientos, ya que esto es algo completamente evolucionado, no es como el tiempo de antes. Entonces, quería saber qué consejo nos daría a nosotros. Estudiar, estudiar y estudiar. Y no porque sea lo único que deben hacer. Yo soy de las que considero que la práctica hace el maestro. Lo que nosotros vemos en la universidad son nuestras bases más pequeñas. Porque cuando salimos a la vida profesional es donde adquirimos el verdadero conocimiento. Así es. Hoy día el derecho es cambiante y no es solo hoy, siempre así. Hoy yo me gradué hace un tiempo atrás, para no evidenciar mi edad, hace bastantico, y hoy la ley 600 solo está en algunos juzgados. Hoy el procedimiento penal acusatorio se rige por la ley 906 y en algunos casos por la 1826 del 2017. Tenemos un decreto nuevecito, 2477, si no me equivoco, y si sí me perdonan los profesores, pero bueno, ya a esta hora los conocimientos divagan un poco, No se preocupe. que nos ha permitido reformar algunas situaciones del derecho procesal penal, como lo es la prueba anticipada en derechos, en delitos sexuales o en delitos de violencia intrafamiliar, el principio de favorabilidad frente a descuentos punitivos. Entonces, vamos en un constante cambio y lo único que podemos hacer es estudiar y es tener claro que el derecho cambia. Así es, el derecho Todos cambia. los días. Y que con las nuevas movimientos, como tú los llamas, con las nuevas implementaciones de algoritmos, de formas de estudio, lo más importante es que no debemos perder el sentido del por qué estudiamos derecho. ¿Qué queremos? ¿Y por qué? Entonces, es nada, disfrutar la carrera, es la más linda del mundo. Ser abogado es lo mejor del mundo. Administrar justicia es para mí una pasión. Me disfruto lo que hago y partiendo de esa premisa creo que lo demás se va aprendiendo en el camino, se va adquiriendo en el camino. Entonces, nada, mi consejo es estudiar, estar atento a todos los cambios, atender a lo que digan los profesores, porque ellos siempre saben más. Y nada, estar alerta. Okay. Disfrutarse la carrera. Ok. Bueno, doctora, muchas gracias. Vuelvo y repito, muchas gracias por brindarme este pequeño espacio de su tiempo, por dedicarme su tiempo, darnos estas bellas palabras, responder a las preguntas. Es un honor para mí poder entrevistarla, hacerle y compartir este momento con usted. Y pues muchas gracias. Y más nada. Mucho, perdonen lo malo.
No se Eh, preocupe. Juliana me llamó hoy, debo advertir, pero bueno, con mucho gusto, aquí para lo que pueda yo servir, siempre estaré presente. Un abrazo a todos, feliz noche. Gracias, Juliana, por esta oportunidad. Gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego.